Hoy les traigo una receta que se convertirá en una de sus favoritas, un merengue italiano delicioso, versátil y perfecto para elevar sus decoraciones a otro nivel. En este tutorial aprenderán a prepararlo con una batidora profesional, pero también les mostraré cómo lograr la misma textura espectacular utilizando una batidora manual. Este merengue es económico, fácil de hacer y duradero, ideal para decorar con boquillas rusas, formar rosas y crear diseños únicos en tartas y cupcakes. Compartiré con ustedes consejos para obtener un merengue extra firme, brillante y estable que mantendrá su forma perfecta durante días. Además, es excelente para cubrir y rellenar cualquier tipo de postre. A lo largo de mis tutoriales he trabajado para ayudar a más personas a dominar esta técnica y estoy segura de que con esta guía ustedes también lograrán resultados increíbles. Comencemos con los ingredientes y el paso a paso. Añade 375 gramos de azúcar en una cazuela junto con 100 mililitros de agua. En un bol coloca 150 gramos de claras de huevo, lo que equivale a 4 claras de huevo. Utilizo un temporizador para ayudarte a controlar el tiempo necesario en cada fase y lo activo al iniciar el proceso. Agrego 2 sobres de azúcar de vainilla, cada uno contiene 8 gramos que puedes sustituir por una cucharadita de azúcar común. El merengue italiano se prepara de la siguiente manera. En la cazuela hierve el almíbar a fuego medio-bajo mientras bates las claras de huevo en el bol. Si tienes un termómetro, la temperatura ideal del almíbar es de 120 grados. Si no cuentas con un termómetro, puedes guiarte controlando el tiempo, que es aproximadamente 7 minutos serán suficientes para esta cantidad. Un buen indicador de que el almíbar está en su punto es cuando comienza a burbujear de manera constante y adquiere una textura espesa. Retira del fuego y añade una cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. Este producto, que combina bicarbonato de sodio y ácido cítrico, es fácil de encontrar en supermercados o farmacias y se utiliza habitualmente para aliviar molestias estomacales. Si no tienes sal de frutas, puedes sustituirla por una cucharadita de jugo de limón. Mezcla bien y con la batidora a máxima potencia vas añadiendo el almíbar en forma de hilo continuo hasta terminar. Continúa batiendo durante unos minutos más hasta obtener un merengue italiano extra firme, brillante y perfectamente homogéneo. Este merengue se conserva de forma impecable a temperatura ambiente, incluso en climas cálidos, y es una de las cremas más económicas, populares y versátiles en la repostería mundial. Además, puede mantenerse en la nevera hasta por 4 días la decoración sin perder su textura y sabor. Para mantenerlo en óptimas condiciones, guárdalo en un recipiente hermético. También puedes congelarlo, donde se conservará perfectamente hasta por un mes. Aquí te muestro la demostración de la firmeza de este merengue italiano, como siempre hago en mis tutoriales, incluyendo diferentes tipos de boquillas. Pero hoy te traigo algo especial, la boquilla rusa. Es importante que el merengue italiano tenga una textura adecuada para poder decorar correctamente con esta boquilla. Espero que te animes a preparar este merengue y que logres excelentes resultados. A continuación te presento la misma receta y los mismos pasos, pero con la diferencia, en esta ocasión utilizo una batidora manual común. Quiero destacar este detalle porque creo que será de gran ayuda para ustedes si no disponen de una batidora profesional. Verán que incluso con una batidora manual es posible lograr la misma textura extra firme.
En total, habrán pasado aproximadamente 15 minutos para alcanzar el punto perfecto del merengue. La textura obtenida es extra firme, brillante y completamente homogénea, ideal para cualquier tipo de decoración. Llena la manga pastelera con el merengue y compruebas que mantiene su textura impecable, lista para trabajar con boquillas de cualquier tipo. Con esta cantidad de merengue podrás cubrir perfectamente una tarta de entre 15 y 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura, además de contar con suficiente cantidad extra para crear de 3 a 5 rosas y realizar detalles de decoración más finos. Recuerda que la calidad del merengue depende tanto de seguir los pasos correctamente como de batirlo el tiempo necesario. Si practicas, verás que puedes lograr resultados espectaculares incluso con herramientas básicas. Muchísimas gracias por tu apoyo constante. Espero que este tutorial te sea útil, que te animes a preparar este merengue italiano y que obtengas resultados increíbles. Muchas gracias y hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender unas técnicas básicas para elaborar unas bonitas rosas en cómo teñir el merengue italiano y te voy a dar consejos, trucos y ayudas sobre posibles fallos en elaborar este merengue italiano extra firme y cómo solucionarlos. Primero reparte merengue italiano en varios boles según los colores que quieras conseguir. Te aconsejo utilizar colorantes en gel, obtendrás mucho mejor resultado. Yo utilizo colorantes en gel, 3 marcas diferentes para que veas el resultado, lo bien que tiñen, que no cambian la textura del merengue para nada, sigue igual de firme y brillante. Para conseguir tono más suave o tono más fuerte, esto depende de la cantidad de colorante que le añade. Los colorantes en gel que yo utilizo son colorantes fuertes y de buena calidad, pero aún así, si buscas tono rojo fuerte o color negro, tendrás que añadir mucha cantidad de colorante para obtenerlo. Para el tono verde oscuro le tuve que añadir colorante verde varias veces más una gota de colorante negro. Para elaborar las rosas voy a utilizar boquillas de diferentes marcas, más grandes y más pequeñas. Esta es la boquilla número 128 para elaborar rosas grandes. Esta es una boquilla curvada para pétalos, es la número 874, es una boquilla para elaborar rosas grandes muy bonitas. Aquí tengo dos boquillas casi idénticas, de diferentes marcas, pero del mismo número, el número 125. Estas dos boquillas también son idénticas, una sin número comprada en AliExpress y la otra el número 123. Las siguientes son las boquillas para hojas, número 68 y número 113. Aquí te enseño unos conos de arroz comprados también en AliExpress. Sirven muchísimo para formar las rosas junto con este soporte o clavo para repostería. Para colocar la boquilla en la manga pastelera, hazlo de esta manera. Desliza el pico dentro de la manga hasta que encaje y corta la punta de la manga pastelera. Coloca la manga pastelera en un vaso alto, dobla hacia afuera cubriendo el vaso con la manga. Ahora puedes agregar el merengue a cucharadas fácilmente. Cierra la manga pastelera con un clip de cocina y lo apartas por ahora.
Haz lo mismo, los mismos pasos con las siguientes boquillas. Aquí vamos a formar las rosas. Coloca un poquito de merengue al clavo y le colocas el cono de arroz. Empieza a formar la rosa. Cuando decoras, presta atención a la velocidad y la presión. Los principiantes tienden a decorar lento al principio, lo que le da un aspecto desigual. La presión también es importante. Demasiado hará que la decoración se deforme y si presionas poco vas a tener un trabajo con un aspecto tembloroso. Una vez que te sientas cómodo, todo esto mejora. No hay nada que preocuparse, inténtalo las veces que sea necesario. Dicen que la práctica hace al maestro, pues eso amigos, vamos a practicar. Mientras miras, disfrutas y aprendes cómo decorar con estas boquillas, yo te hablaré sobre los posibles fallos que puedas tener en elaborar este merengue italiano extra firme. El merengue queda en punto firme, pero al decorar empieza a caer como si se derritiera. Las posibles causas son no batir suficiente el merengue. Además, si hay mucha humedad en el ambiente, esto también contribuye a que el merengue afloje. El merengue queda como chicloso y no alisa bien. Esto sucede cuando el almíbar preparado tiene demasiada azúcar en relación con la cantidad de claras. También sucede cuando se deja pasar el punto del almíbar. El merengue queda como una espuma suave. Esto pasa cuando la medida de claras es mayor a la indicada con relación al almíbar o cuando no se bate bien el merengue, lo suficiente hasta que quede bien cremoso, brillante y extra firme. Después de preparar el merengue y en reposo, empieza a decantar líquido como si se separara el almíbar del batido de las claras. Eso sucede cuando se han batido mucho las claras antes de agregar el almíbar, quedó flojo el punto del almíbar, se agregó muy rápido el almíbar a las claras y cuando no se bate lo suficiente el merengue. Así queda de bonita, firme, perfecta y bien marcada la decoración con este merengue italiano extra firme. Te animo a que elabores esta receta sin miedo. En el tutorial paso a paso te lo explico de la manera más sencilla. Comparte este tutorial con tus amigos, comenta si has elaborado ya esta receta, este merengue italiano firme y perfecto. Antes de acabar, te quiero enseñar de cómo queda este merengue y esta decoración después de estar 3 días en la nevera. Sigue igual, los colores no cambiaron para nada. Lo guardé en la nevera tal cual como lo ves sin tapar el plato. Lo único que cambió es que se ha secado, pero eso es normal. Puedes ver que no hay líquido en el plato, el merengue italiano está perfecto.